Doctor, buenos días. ¿Me escucha? Sí, te escucho. Doctor, yo ayer me llamó, había entendido mal, doctor. Pensé que iba a ser nuestra clase a las 7 de la noche y no he informado a la mayoría de mis compañeros, doctor. Les he dicho que iba a ser a las 7 de la noche, por eso es que faltan muchos en el Meet. Ya, pero yo te dije de la mañana, me dijiste tú. Sí, doctor, me he equivocado con anatopatología porque también teníamos ese horario y me he confundido. Para disculpar, doctor. Ya, ¿cómo hacemos? Por eso, doctor, yo pido, no sé, por esta vez no contar la asistencia, no sé. Y ahora, ya, ni modo, pues. Tienes que estar más atenta, ¿no? Sí, doctor, para disculpar. Ya, entonces, con los que estamos, a ver, estamos más del 50%, ¿verdad? Sí, Sí, doctor, solo están faltan 13, ¿no? siete compañeros faltan, doctor. Somos 20 en la clase. Ya, entonces ya está prácticamente, ya les he informado acerca de cómo les voy a evaluar para el primer rote. Ya, entonces, solo les pido que no se descuiden, tienen que leer. Y bueno, pues como les recomendaba en un principio, en la primera clase, eh, ustedes tienen que hacer es netamente leer es el texto nada más de técnica quirúrgica. Entonces, en función a eso, yo pienso también en los parciales, ¿no? Se les está evaluando en función al texto nada más. Ya, entonces, les voy a presentar de manera resumida ambos temas. Bueno, para empezar, voy a presentar el tema de asepsia, antisepsia y lavado de manos. Bueno, de acuerdo a la historia, ya se recomendaba, ¿no? Lo que es la asepsia a través del uso del vino, del agua y también la aplicación del vinagre, cuyo principio activo es el ácido acético. Y por esas épocas también, en 460, 377 a.C., también se empleaba lo que es la terapia, ¿no? Con la orina. La misma se denomina orinoterapia para prevenir la infección o una manera de aplicar lo que es la asepsia, ¿verdad? La antisepsia sería, ¿no? En este caso, no la asepsia, la antisepsia. Y también la lucha contra la infección quirúrgica se ha consolidado aproximadamente durante la tercera década del siglo XX. Posteriormente, en 1840, mediante Ignatz, se observa la manera de prevenir la fiebre puerperal, es decir, la fiebre que se presentaba muchas veces cuando se realizaba la antisepsia y la asepsia de manera inadecuada, la fiebre después del parto. Y precisamente en 1840 se introduce lo que es la antisepsia, con base científica en 1847, mediante el lavado de manos y la aplicación del hipoclorito de sodio. Posteriormente, se inventa lo que es el vaporizador y el ácido carbólico, también conocido como el ácido fénico, y se estudia las teorías y el hallazgo de Pasteur, que desarrolla su propia técnica de aplicación del ácido carbólico
sobre las heridas quirúrgicas. Y esto a su vez condujo a lo que es la antisepsia. Posteriormente, el 9 de agosto de 1867, en el Congreso de Dublín, presenta su conferencia sobre el principio antiséptico de la práctica de la cirugía. Y esta a su vez fue complementado con la asepsia, que inició Bergman en 1886. Entonces, no tienen que equivocarse, definir lo que es la asepsia y la antisepsia, que son términos, sobre todo en cirugía, que siempre lo van a escribir, ¿no? Esta puede ser generalmente posterior a una cirugía, ¿no? A un procedimiento quirúrgico. Es por eso que es importante conocer la definición de ambas, asepsia y antisepsia. Ya, entonces, asepsia, la A viene del prefijo que significa negación, falta o ausencia. Entonces, como les decía también en una de las clases, anti también es un prefijo, ¿no? Significa contra, no se olviden. Sepsis, infección o contaminación. Entonces, se puede definir la asepsia como la ausencia total de materia séptica o de infección sobre material inanimado, sobre el material inorgánico, es decir, sobre el instrumental quirúrgico o el arsenal quirúrgico que se utiliza generalmente en un procedimiento quirúrgico. Entonces, el instrumental tiene que estar libre de gérmenes o patógenos. Entonces, desde el punto de vista quirúrgico, se puede lograr una buena asepsia, una asepsia óptima, pero no absoluta. Y los procesos mediante los cuales se puede conseguir, es decir, la asepsia, generalmente son físicos, mediante la esterilización. Entonces, tenemos dos mecanismos, ¿no? Para poder llegar a la esterilización de todo el instrumental que se va a emplear durante un procedimiento quirúrgico. Entonces, los equipos se denominan generalmente, actualmente, se realiza la esterilización del arsenal quirúrgico en el autoclave. Ya también hay otro equipo que antiguamente se daba el uso, ¿no? Que es el pupinel. Entonces, en el pupinel se ha demostrado que el material de metal pierde su función, es decir, el filo, ¿no? Entonces, también pues deteriora todo lo que es el instrumental y, bueno, a partir de eso, actualmente se recomienda esterilizar en el autoclave con vapor. Luego tenemos el término de antisepsia. Entonces, como les decía, anti significa contra. Sepsis, infección o contaminación. Entonces, se define como el acto de prevenir la infección mediante la destrucción o inhibición del crecimiento y multiplicación de los microorganismos que la producen sobre el tejido vivo. Generalmente la antisepsia, como pueden observar en la imagen, se consigue mediante los antisépticos. Estos a su vez pueden ser bacteriostáticos o bactericidas. Ya, entonces entre los antisépticos podemos mencionar el alcohol yodado, la iodopovidona, luego DG6 y el agua oxigenada, mercurio, tintura de yodo, ¿no? Que ustedes también conocen, me imagino.
Ahora, ¿cuál es la diferencia entre bacteriostático y bactericida? Bacteriostático simplemente impide la reproducción de los gérmenes. En cambio, bactericida elimina a todos los gérmenes. Luego es importante también que conozcan y sepan la técnica de lavado de manos antes de ingresar a quirófano. Entonces, el lavado de manos se define como un frote enérgico en todas las superficies de las manos. Y esto se realiza hasta los codos. Y al momento de realizar el lavado de manos, las manos siempre tienen que estar a la altura del pecho y el codo por encima de la cintura. Entonces, para iniciar, generalmente se realiza con una solución antimicrobiana. Actualmente se usa lo que es la clorhexidina, ¿no?, para el lavado de manos. Luego se realiza el enjuague a chorro del agua. Se busca eliminar la flora transitoria y disminuir la concentración de bacterias. Y posteriormente se realiza el procedimiento que involucra la manipulación del material estéril en el quirófano. Posteriormente tenemos las recomendaciones para un buen lavado de manos. Se tiene que suspender antes de realizar el lavado de manos. Siempre suspender la manga corta, es decir, el pijama, hasta el tercio superior del brazo. Luego utilizar en lo posible agua tibia. Y enjuagar bien el cepillo quirúrgico. En la actualidad no se recomienda ya el cepillo quirúrgico, porque también es un medio o fuente de dispersión de las bacterias cuando no se realiza un adecuado lavado de manos, ¿ya? Pero en un 90% de los quirófanos actualmente se sigue utilizando lo que es el cepillo quirúrgico. Posteriormente se recomienda lavar por segmentos cortos. El tiempo de lavado generalmente es de 10 a 15 minutos. Promedio de 12 minutos. Se debe mantener siempre un orden, sea cual fuese o fuera el método empleado. Y también el cepillado tiene que ser de manera circular. Durante el lavado se debe bajar las manos. Tampoco sacudir las manos, solamente dejar escurrir. No se debe volver durante el lavado y cepillado. Entonces el lavado generalmente siempre se realiza de distal a proximal, ¿no?, desde la yema de los dedos hasta el pliegue del codo. Una vez finalizado, se debe enjuagar el cepillo, mantener los codos siempre separados del cuerpo y la cabeza siempre recta, ¿no?, durante todo momento. Y una vez al momento de realizar o después del lavado de las manos, no debe tocar el grifo ni la pileta, ¿no? En caso de tal vez accidentalmente tocar el contacto de la mano con el grifo, entonces tiene que repetir el procedimiento. ¿Por qué? Porque posteriormente, pues cuando se realiza el lavado de manos de manera inadecuada, no cumpliendo la técnica, entonces el paciente puede presentar complicaciones en el postoperatorio, ¿no? Es una de las complicaciones principales, es el absceso de pared. Ya, entonces por eso que se recomienda de que se realice adecuadamente el lavado de manos.
Técnica de lavado y cepillado. Entonces, el lavado con agua y jabón hasta el tercio inferior del brazo. Generalmente se recomienda hacia el pliegue, hacia el codo, hasta el codo, ¿no? Luego se realiza el empapado del cepillo con agua y jabón. Se procede a un cepillado, como les decía, de manera circular. Se inicia generalmente desde los dedos, desde la punta de los dedos. Primero el cepillado tiene que ser en la cara palmar, luego la cara, el dorso de la mano y la cara lateral y los espacios interdigitales. Y también flexionando los dedos para abrir los pliegues de los nudillos, se cepillan el dorso de los dedos. Posteriormente se realiza, se repite la misma técnica en el dorso de la mano. Luego se realiza el cepillado a nivel del antebrazo. En el antebrazo de la misma manera, ¿no? Primero la cara anterior, luego la cara externa, la cara posterior y la cara interna, hasta el pliegue del codo. Posteriormente se continúa en el tercio medio de la cara ventral y dorsal del antebrazo, como decía, para finalizar cepillando el tercio proximal, la cara dorsal y después la cara ventral. Finalmente viene el enjuagado, que se realiza dejando escurrir el agua desde la punta de los dedos hacia el antebrazo o los codos. Y bueno, pues una vez realizado lo que es el lavado desde la parte distal hacia proximal, pueden volver o regresar hasta el segmento distal. No se puede repetir. El segundo lavado y cepillado que abarca hasta el tercio medio del antebrazo mediante el mismo método y segmentación descrita. Sin embargo, también se puede proceder el lavado de todo el antebrazo como en el primer cepillado. Este tiempo finaliza con el enjuague de las manos. Y por último tenemos el tercer lavado y cepillado que se realiza hasta la muñeca. Y el tercio proximal siguiendo el mismo sistema del primer cepillado. También se puede efectuar el cepillado hasta el pliegue del codo. Entonces, una vez cuando se finaliza la técnica del lavado, entonces tienen que ingresar al quirófano sin tocar a la puerta. La puerta por lo general se puede abrir con la espalda, ¿no? Se puede empujar porque generalmente las puertas son batientes. Entonces lo empujan a la puerta e ingresan sin tocar la puerta. Mantener siempre las manos a nivel del pecho con los codos separados por encima de la cintura. Luego tenemos los objetivos del lavado y cepillado. El principal objetivo del lavado y cepillado es eliminar el exceso de sudor, secreciones de las glándulas sebáceas, polvo, suciedad que pudiera existir. También eliminar la flora microbiana transitoria o patógena, asegurar una buena antisepsia de las manos del cirujano, que son los verdaderos instrumentos del acto operatorio. Bueno, a continuación les voy a presentar un video donde
explica paso por paso, ¿no? Acerca de la técnica del lavado y cepillado de las manos. Pero en este video simplemente se realiza el lavado, y ya no el cepillado, es simplemente el lavado con clorexidina. Entonces actualmente la técnica actual sería sin el cepillo, ¿no? Pero como les decía, en el 90% de los quirófanos en nuestro medio se sigue utilizando lo que es el cepillo quirúrgico.
Doctor, no se escucha nada, no sé si es mi audio o si me escucha usted.
Bueno, ¿tienen alguna pregunta hasta ahí? Porque ustedes van a tener que realizar la técnica de lavado de manos el próximo martes. Bueno, continuando, vamos a seguir con lavado de manos. Ahora vamos a entrar a lo que son los antisépticos. Características ideales de un antiséptico. Estas deben ser estables por un largo tiempo sobre el lugar en el que fueron aplicados. Y tiene que ser activo a bajas concentraciones. Tener un amplio poder de acción, poder de penetración, tener acción bactericida y bacteriostática. Los antisépticos no deben ser tóxicos y deben actuar rápidamente. Tiene que tener eficiencia, sobre todo en presencia de materia orgánica. Es decir, al momento de realizar una antisepsia en el paciente dentro del quirófano. Entonces, la antisepsia en el paciente se realiza generalmente con alcohol iodado. Entonces, el alcohol iodado no debe ser irritante, no tiene que tener efectos adversos sobre la piel, sobre todo, ¿no? Y el costo tiene que ser bajo, accesible, debe ser incoloro, tener compatibilidad con otras sustancias, ¿sí? Porque, por ejemplo, para realizar la antisepsia en un determinado paciente que presenta un absceso, muchas veces nosotros realizamos la dilución, ¿no?, entre la iodoprovidona y el agua oxigenada. Es por eso que tiene que ser compatible, como dice acá, con otras sustancias. Debe ser soluble en el agua, eficaz a temperatura ambiente, no debe tener olor, tiene que ser de fácil aplicación y no provocar reacción alérgica, ¿no? No debe ser sensibilizante. De acuerdo a los postulados de Voss, los antisépticos se clasifican en agentes bactericidas. Estas generalmente son de primer orden, segundo y tercer orden. De primer orden actúan generalmente en las formas vegetativas. De segundo orden no actúan sobre formas capsuladas y de tercer orden cuando solo tienen acción sobre las formas vegetativas o solo contra los virus. Dentro de la clasificación de los antisépticos, estas se clasifican en alcoholes, fenoles, halógenos y derivados, agentes oxidantes, aldehídos y en metales pesados. Entre los alcoholes, generalmente estas son bactericidas y se usa como antiséptico. En cambio, los fenoles, los mismos fueron uno de los primeros antisépticos descritos, pero actualmente es poco utilizado
por la toxicidad y su poder irritante. Entonces, su uso prácticamente se limita como un desinfectante. Luego tenemos a los halógenos y derivados. Entre ellos tenemos a cloro y el yodo. Tienen función bactericida y se utilizan como bactericidas y antisépticos. Y el cloro se utiliza como desinfectante del agua. En cambio, el yodo como un desinfectante de la piel. Entre los agentes oxidantes tenemos los agentes oxidantes son el agua oxigenada y el permanganato potásico. Actualmente no se usa el permanganato, antiguamente sí. Se daba la aplicación del permanganato de potasio. En cambio, el agua oxigenada sí es muy utilizada, incluso como para cohibir el sangrado, ¿no? Un accidente, qué sé yo. Entonces, también actúa como hemostático. Por eso dice acá, se añade como un coagulante en casos pequeños de hemorragia. También se emplea diluida con afecciones bucales o de garganta. Posteriormente tenemos a los aldehídos y sus derivados. Las mismas destruyen las bacterias, los hongos microscópicos y tienen también una excelente acción de virucida, es decir, para los virus. Entonces se emplean generalmente para poder desinfectar el arsenal quirúrgico. Sobre todo nosotros aplicamos para poder desinfectar las pinzas de cirugía laparoscópica, porque estas pinzas no se pueden esterilizar en el autoclave. Luego tenemos los metales pesados, como ser los compuestos de mercurio, que son germicidas. La ventaja es de que son prácticamente económicos, ¿no? Y solo tienen acción bacteriostática. Entre ellas tenemos el timerosal y la merbromina. Luego tenemos los agentes de superficie. Entre los agentes de superficie tenemos a los jabones y la clorhexidina. Y entre otros antisépticos tenemos el compuesto de amonio cuaternario, cloruro de laureminio, cloruro de benzalconio y cloruro de bencetonio. Actualmente no se da utilidad de estos antisépticos. Luego tenemos los métodos de esterilización. Generalmente el material no crítico, como ser los monitores, las fundas, no necesitan estar estéril dentro del quirófano, sino deben estar limpios. Luego tenemos el material crítico. El material crítico sí tiene que estar bastante estéril. Entre estos tenemos las pinzas, ¿no? Que se van a dar utilidad en un procedimiento quirúrgico. Entonces, generalmente estas pueden ser de lienzo o de metal. Luego tenemos el testigo. ¿Qué es el testigo? El testigo es una cinta que cambia de color durante la esterilización. Generalmente usan en una parte de instrumentación, ¿no? La instrumentadora al momento de realizar el procedimiento de la esterilización. Entonces, como pueden ver, es una cinta que se pone sobre el paquete que se va a esterilizar. Entonces, esta debe cambiar de color cuando está adecuadamente esterilizado el material que se va a emplear en un acto quirúrgico.
Luego tenemos los procesos físicos. Estos procesos físicos generalmente sirven para poder esterilizar el ambiente, ¿no? El quirófano, en otras palabras. Entonces, el quirófano se puede esterilizar mediante los rayos ultravioleta, rayos gamma, filtración de otros medios, ¿no? Como ser ultrasonidos, rayos infrarrojos. Pero actualmente en nuestro medio son pocos los quirófanos que cuentan con rayos UV para poder desinfectar o esterilizar el quirófano. Generalmente se realiza el lavado, ¿no? Con hipoclorito de sodio. Luego tenemos los procesos químicos, como ya les había mencionado. Entre estas tenemos el formaldehído. La misma se utiliza para poder realizar la técnica de lavado de manos al 2% y cuando ésta se encuentra al 4% se aplica generalmente para poder desinfectar o poder esterilizar lo que son las pinzas, como les había comentado, pinzas de cirugía laparoscópica. Se tiene que sumergir sobre el formaldehído durante 10 a 15 minutos. Bueno, eso sería todo en cuanto a la técnica de lavado de manos. No sé si tienen alguna pregunta. A continuación voy a también presentar lo que es el tema de sondas y drenajes, que también ustedes van a ver posterior al procedimiento quirúrgico. Ya es importante dejar un drenaje, ¿no? En un paciente, sobre todo postoperado de cavidad peritoneal o abdominal. También, pues, vamos a practicar el próximo martes sobre la instalación de las sondas, sonda nasogástrica y también lo que es de la sonda vesical. Entonces, ustedes ya en el internado van a instalar y realizar este tipo de procedimientos, ¿no? Antes de que el paciente ingrese a quirófano. Y también son procedimientos de emergencia. Por ejemplo, hay pacientes que vienen al servicio de emergencias con talla vesical, es decir, con problemas en la evacuación de la orina, ¿no? Y estos pacientes generalmente son varones, con la mayoría por encima de 50, 60 años. Entonces, generalmente suelen presentar hiperplasia benigna de próstata, todo eso, ¿no? Entonces, es importante que ustedes tengan una idea de cómo se realiza el procedimiento acerca del colocado de o la instalación de las sondas, ya sea nasogástrica o vesical, ¿ya? Y también el colocado de las sondas rectal. Bueno, eso ya va a ser más teoría, ¿no? Porque en nuestro medio también se realiza la instalación, pero en pacientes que vienen con una patología frecuente en nuestro medio, que es el vólvulo de Sigmoides. Pero en la mayoría de los hospitales no se practica la devolvulación. Sería un procedimiento de emergencia y generalmente pues el colocado o la instalación de las sondas rectal tiene que realizar un médico que tenga
mínimamente experiencia, ¿no? Entrenamiento, porque también es riesgoso, presenta complicaciones, como ser la perforación, qué sé yo, a nivel del colon sigmoide y todo eso. Bueno, sondas y sondajes. La sonda se define como un instrumento de uso quirúrgico, generalmente de forma tubular. Esta puede ser rígida o flexible. ¿Ya? Entonces, se usa con fines de diagnóstico, terapéutico, profiláctico o en forma mixta. En cambio, el sondaje es el conjunto de maniobras que se practican para instalar una sonda en un conducto natural o en una cavidad orgánica del paciente con un determinado objetivo. También con fines diagnósticos, terapéuticos y profilácticos. Ahora, las sondas que se van a instalar en la vena se denominan catéteres, ¿no? Entonces, entre estas tenemos el equipo de venoclisis para poder administrar una solución. También ustedes, yo pienso que tendrían que aprender y practicar la instalación de un equipo de venoclisis. Generalmente se instala puede ser con aguja mariposa o con bránula. También tienen que conocer, ¿no?, el diámetro de las agujas. Generalmente, por ejemplo, en cuanto a las bránulas, se usa con frecuencia el número 20, vienen por números. Entonces, por ejemplo, un número 14 con el número 20. 14 es un poco el diámetro más aumentado, en cambio 20 está diseñado para poder instalar en las venas, ¿no?, sobre todo. Ahora, las sondas que se instalan mediante incisión quirúrgica se las conoce como sondas netamente quirúrgicas. Ya, entonces, entre estas tenemos el catéter venoso central. Es riesgoso la instalación, ¿no? Se instala generalmente el catéter venoso central en pacientes que van a ingresar sobre todo a UTI, la unidad de terapia intensiva, o en pacientes donde no se puede localizar fácilmente las venas. Ya en pacientes que están deshidratados, caquéticos, sobre todo en pacientes añosos, ¿no? Entonces, antes de realizar lo que es la intervención central, es un dispositivo que se instala generalmente a nivel de la yugular interna. Por eso es importante también conocer la anatomía de las venas o en la subclavia. Ya, entonces, el objetivo de la instalación es para administrar antibióticos de última generación. ¿Por qué? Porque este tipo de venoso central, el catéter llega pues a la aurícula izquierda, ¿no? Entonces el medicamento o el antibiótico se va a depositar directamente a ese nivel de la aurícula izquierda para su reabsorción. Principios de funcionamiento de una sonda. Estas pueden ser simples o por sifón, por gradiente de presión hidráulica, por gradientes líticos o por succión. Ahora las sondas, ¿cómo es la calibración y la medida? Por ejemplo, un French equivale a 0,33 milímetros. Ya, entonces, las sondas, por ejemplo, la sonda vesical, también se denomina sonda Foley, no se van a olvidar.
Entonces, estas vienen por, las medidas son en French. Ya, entonces, generalmente, por ejemplo, para instalar una sonda vesical, se pide por lo general el número 16, no se van a olvidar. Ya, al igual que la sonda nasogástrica, el mismo número 16. Ya, entonces, cuando ustedes solicitan o piden el número 14, un poco complicado porque el diámetro es un poco mayor. En cambio, el número 16 es un poco más delgado, ¿no? Entonces, no produce trauma en el paciente. Ahora, ¿cuáles son las indicaciones para la instalación de las sondas o para realizar el procedimiento que se denomina sondaje, ¿no? Entonces, como les decía, tiene fines terapéuticos, por ejemplo, como les decía, ¿no? En la sonda Foley o la sonda vesical se instala generalmente en pacientes que cursan con retención aguda de orina, en pacientes varones sobre todo, ¿no? Que son añosos. Entonces siempre tienen ese problema en la micción a partir de los 50, 60 años. Y la mayoría pues se somete, ¿no? A la cirugía, a una prostatectomía. También se realiza de manera laparoscópica. Luego tiene fines diagnósticos, fines profilácticos o pueden ser mixtas, es decir, con dos o más fines antes citados previamente, ¿no? Puede ser con fines diagnósticos, profilácticos o terapéuticos. Ahora, ¿cómo se clasifican las sondas? Las sondas se clasifican de acuerdo a la forma, de acuerdo al material, de acuerdo a la consistencia, de acuerdo a la técnica para su instalación, de acuerdo al uso general, de acuerdo al número de vías, de acuerdo al uso estrictamente quirúrgico y de acuerdo al uso específico por sistema orgánico. Por su forma, las sondas son generalmente tubulares y tenemos la sonda acanalada. La sonda acanalada, ustedes ya lo conocen, ¿no? Anteriormente les había mostrado cuando practicaron las suturas. Entonces, entre las tubulares tenemos, como les decía, ¿no? La sonda rectal. Luego tenemos pues, la sonda vesical, también conocido como sonda Foley, y la sonda nasogástrica. Luego tenemos la sonda acanalada. La sonda acanalada generalmente es de metal. Ya, entonces esta nosotros, por ejemplo, usamos más para poder drenar un absceso o para buscar el trayecto de una fístula. Por su material, estas sondas generalmente pueden ser de caucho o pueden ser de goma. También puede ser de material sintético, polietileno, sonda metálica, cánula de Jackson. La misma se utiliza en coloproctología para patologías anorrectal letal o de Krishaber. Por su consistencia, las sondas son rígidas. Generalmente la sonda acanalada, que es de metal, ¿no? O semirrígida. La sonda orotraqueal, que es de caucho, o semirrígida y flexible. La flexible es generalmente para instalar una sonda en la cavidad gástrica, es decir, la zona nasogástrica. Ya, entonces, muchas veces también, pues, al momento de instalar la zona nasogástrica es bastante traumático. Entonces, hay técnicas, ¿no? Uno se la tiene que ingeniar para poder instalar la zona nasogástrica sin mucho trauma, es decir, sin dolor. Porque hay muchos pacientes que no colaboran al momento de instalar. Entonces, lo que yo les recomiendo es de que antes de instalar la zona nasogástrica, sumerjan la sonda en agua, en una solución caliente.
Entonces ahí se vuelve más flexible, ¿no? Y es más fácil la manipulación de la zona nasogástrica. En cambio, la sonda vesical es semirrígida. Entonces no es necesario que esté muy flexible, ¿no? Luego tenemos de acuerdo al número de vías. Por ejemplo, la sonda Nelaton tiene una sola vía y la que tiene dos vías es la sonda Foley. La sonda Foley es la sonda vesical. En cambio, la Nelaton, la sonda nasogástrica. ¿Por qué tiene dos vías? Porque por una se tiene que insuflar el balón para que no pueda salirse de la vejiga, ¿no? La próstata, de la vejiga, la sonda Foley. Entonces se instila o se administra una solución generalmente estéril, ¿no? Entonces, aproximadamente de 10 ml una vez cuando ustedes ingresan o instalan la sonda Foley. En sí tienen que instalar toda la zona, porque a veces se realizan las mediciones correspondientes, pero se recomienda instalar toda la zona. Todo tiene que ingresar y recién instalar o instilar la solución estéril para que ésta no pueda salirse fácilmente. Y también hay algunas sondas que tienen 3 vías, pero no se dan mucha utilidad, ¿no? Es suficiente con 2 vías. Incluso hay zonas de 4 vías ya para otros procedimientos más especiales, ¿no? De acuerdo al uso general, estas sondas, como les decía, son para exploraciones de la cavidad, pueden ser rígidas, sondas para evacuación como la nasogástrica y sondas para instilar como la Foley, la sonda Foley. De acuerdo a la técnica para su instalación, generalmente las sondas se instalan de forma incruenta. Entonces, cuando se trata de incruenta, se emplea, pues, se administra o se instala por un orificio natural. Por ejemplo, a través de la uretra o por las fosas nasales, ¿no? Entonces, esta técnica sería incruenta. En cambio, hay otras técnicas que son la cruenta, por ejemplo, donde se instalan también, sobre todo los drenajes, ¿no? Eso es en un procedimiento quirúrgico, sobre todo de abdomen. Entonces ahí es donde se instala el drenaje mediante una incisión y los drenajes también cumplen una función bien importante. ¿Por qué? Porque cuando se realiza la cirugía de abdomen muchas veces hay absceso, entonces tiene que realizar el lavado de la cavidad peritoneal con solución fisiológica. Entonces no, pues no se aspira al momento de realizar la cirugía toda la solución con la que se va a realizar el lavado de la cavidad peritoneal. Entonces, para que pueda seguir evacuando, precisamente se instala el drenaje, ¿no? A través de una incisión. Entonces, esta técnica se denomina cruenta. De acuerdo al uso estrictamente quirúrgico, estas pueden ser, las sondas pueden ser en T, sonda de Pesser, Malecot, sonda de Mohs o de Tessier. Y de acuerdo al uso específico del sistema orgánico, generalmente se instala en el aparato respiratorio, digestivo, urinario, ginecológico, sistema nervioso, oftalmológicas, otorrinolaringológicas, aparato cardiovascular y el sistema locomotor. Ahora, ¿cuáles son las sondas de uso más frecuente? Como les comentaba, son generalmente las que se emplean en el aparato urinario. Ya, entonces, la más común es la sonda Foley. Esta es flexible, ¿no? En cambio, la sonda Nelaton generalmente se usa más también está diseñado para la instalación en la cavidad gástrica, ¿no? Entonces, cuando ustedes quieran instalar una sonda nasogástrica, nunca por la cavidad oral,
a no ser que tenga el tabique desviado o tenga algún defecto a nivel de las fosas nasales, se puede instalar por la cavidad bucal. Pero por norma, la técnica menciona de que se tiene que instalar por las fosas nasales. Luego tenemos la zona Foley, se denomina Foley Alcock, y las zonas Tienan. Pero actualmente, como les decía, ¿no? La zona Foley, la que tiene una sola vía, es la que más se usa para poder instalar en la vejiga, generalmente para evacuar la orina, ¿no? Posteriormente, una vez instalada la sonda vesical, se tiene que dar a una bolsa colectora de orina para poder cuantificar el débito o la cantidad de orina, sobre todo en 24 horas. Ahora, también hay pacientes en el postoperatorio que no presentan diuresis, es decir, no pueden orinar, ¿no? En este tipo de pacientes también, pues, primero se realizan las cargas con soluciones como ser la fisiológica, el zinc y el lactato. Pero si aún así no presenta diuresis vesical, es una complicación en sí en el postoperatorio. Luego tenemos las zonas de alimentación, sobre todo en el aparato digestivo. Las zonas de Linton son semígidas, ¿no? Las zonas de Sinstaken o Blackmore. Estas generalmente son de caucho. También está la zona de Minnesota, la zona de Savary-Gillard. Entonces eso ya es prácticamente para poder nutrir al paciente en casos de que tenga un problema a nivel del esófago, ¿no? Un procedimiento ya bastante complicado y también pues se tiene que realizar de manera más cuidadosa para no poder lesionar lo que es el duodeno sobre todo, ¿no? Porque se deja a ese nivel, a nivel del intestino delgado, el yeyuno. También tenemos otras zonas, como la zona de Taylor, la zona de Miller, Abbott y la zona rectal. La zona rectal sí es más rígida, ya, entonces, como les decía, se puede insertar o realizar la instalación de la zona rectal. Generalmente en nuestro medio más en patologías del sistema del colon, en un vuelvo lo decimos, es cuando hay obstrucción, ¿no? del intestino grueso, para poder descomprimir. Ahora, también hay otra sonda que se conoce con el nombre de sonda en T de Kerr. En T de Kerr, esta generalmente se aplica en una cirugía de vesícula biliar. Ya, entonces, muchas veces hay la obstrucción o puede migrar un cálculo de la vesícula hacia la vía biliar principal. La vía biliar principal, no se olviden de que está formado o constituido por ambos hepáticos, ¿no? El hepático común, derecho e izquierdo, luego viene el hepático común y el colédoco. En cambio, la accesoria está conformada por el conducto cístico y la vesícula biliar. Entonces, la sonda en T de Kerr se instala a nivel de la vía biliar principal, a nivel en la unión, ¿no? Entre el hepático común y el colédoco. ¿Para qué nos? A través de esta sonda del líquido biliar. No olviden que el hígado produce aproximadamente de 800 a 1000 ml de líquido biliar. ¿Cuál es la función del líquido biliar? Ustedes ya saben, ¿no? Es para poder digerir los alimentos. ¿Por qué? Porque contiene a la vía biliar principal
En este tipo de situaciones se instala la sonda o el tubo de Kerr o la sonda en T de Kerr. Entonces, en este tipo de situaciones, o cuando el paciente o la paciente esté ictérica, no esté con ictericia. Entonces, ustedes también ya, me imagino que saben, o saben la definición de ictericia, ¿no? Que es la coloración amarillenta de la piel o de las escleras. De las mujeres va el tinte amarillento cuando la bilirrubina está por encima de 2 miligramos de decilitro en la sangre. Entonces ahí ya el paciente presenta un tinte ictérico. Luego tenemos las sondas para el aparato respiratorio. La mascarilla facial para administrar oxígeno, ¿no? O la sonda para administrar oxígeno nasal. Posteriormente tenemos para poder intubar al paciente para un procedimiento quirúrgico. Obviamente cuando el paciente requiere anestesia general, las cánulas de Guedel o la cánula de Mayo. Estas sirven para, generalmente dan uso a los anestesiólogos. La cánula de lumbar, la mascarilla laringea. Luego tenemos las sondas para el aparato cardiovascular. Entonces, entre estas tenemos la zona de Swan-Ganz y la zona de Fogarty. Entonces, esto generalmente, como les decía, para poder realizar un catéter venoso central. Es también un procedimiento bastante delicado, ¿no? Se requiere bastante entrenamiento para no poder, qué sé yo, perforar las venas principales, como ser la yugular interna, la subclavia. Entonces, generalmente se instalan este tipo de sondas para poder administrar, como nos había comentado, antibióticos de última generación. Luego tenemos el catéter venoso central. Entonces, como podrán observar en la imagen, actualmente se administra o se instala a través de la yugular interna, a través de la vena yugular interna. Y como segunda opción también, pues se elige la vena subclavia. Puede ser la subclavia derecha, generalmente en el lado derecho, ¿no? Se realiza la instalación. Ahora, en caso de perforar la vena, qué sé yo, a nivel de la subclavia derecha o la yugular interna, entonces en el lado izquierdo. Pero se recomienda no complicar al paciente, no perforar las venas, ¿no? Porque imagínense el hematoma que puede producir en el tórax o la perforación, qué sé yo, a nivel de la pleura. Entonces, sí, se observa. Generalmente practican, pues, este tipo de procedimientos en intensiva. Ellos sí son bastante diestros para poder instalar el catéter venoso central. Y también, pues, en la actualidad se realiza para no poder lesionar las venas bajo guía ecográfica. Luego tenemos las zonas para tórax y espacio pleural. La zona de Malecot. La misma se aplica para cuando el paciente presenta un trauma torácico cesado o un trauma torácico abierto, ¿no? Luego el catéter espinal. El catéter espinal generalmente se usa para realizar una anestesia regional, generalmente, ¿no? Para procedimientos quirúrgicos, como pues ser necesario administrar una anestesia general. Entonces, en este tipo de procedimientos se usa el catéter espinal. Ahora, ¿cuáles son los sondajes con mayor frecuencia en clínica quirúrgica? La intubación endotraqueal. Generalmente la practican los anestesiólogos. También esto se tiene que practicar en pacientes que presentan un paro cardiorrespiratorio, ¿no? Entonces, tienen que actuar rápidamente el médico de emergencias. Como les decía, más bien ya tenemos la especialidad de emergenciología, entonces
ellos son quienes tienen bastante entrenamiento para poder intubar al paciente en un paro cardiorrespiratorio. O también el anestesiólogo o el intensivista. Las tres especialidades son las que manejan adecuadamente la intubación endotraqueal. Luego tenemos el sondaje o cateterización vesical, que ya les había explicado y me gustaría que tengan una idea. Les voy a complementar el próximo martes la técnica y los pasos para poder realizar la instalación de la sonda vesical. Es cuestión de práctica, es bastante sencillo, a no ser que tengan la próstata muy complicada, ¿no? O sea, en este tipo de situaciones se instala bajo una guía, generalmente manejan los urólogos. Es una guía de metal, la misma trata de desobstruir, ¿no? A nivel de la uretra para poder instalar en la sonda vesical. Luego el sondaje esofágico también es un procedimiento que la realiza sobre todo la especialidad de gastroenterología, pero rara vez se realizan, ¿no? Este tipo de procedimientos, sobre todo cuando hay lesiones a nivel del esófago. El sondaje gástrico. Entonces, ahí generalmente se realiza la instalación de la sonda nasogástrica. Ya, entonces, esta generalmente se realiza, primero se tiene que medir, ¿no? Desde el lóbulo de la nariz hasta el lóbulo de la oreja, desde el lóbulo de la oreja hasta el apéndice xifoides. Entonces, todo eso tiene que ingresar al momento de realizar la insertación o la instalación de la sonda nasogástrica. Luego tenemos el sondaje intestinal. El sondaje gastrointestinal consiste en la introducción o la inserción de una sonda a través de la nariz o boca, generalmente por la nariz, lo más recomendable. Entonces, ¿cuál es el objetivo del sondaje intestinal? Generalmente con fines de drenaje, cuando hay una distensión abdominal para poder descomprimir. Y el sondaje rectal. El sondaje rectal generalmente se realiza en el decúbito lateral izquierdo. Ya, entonces esa es la posición adecuada. También con las rodillas semiflexionadas. Entonces, generalmente se realiza con fines de diagnóstico y terapéutico. Luego, la instalación del equipo de venoclisis para poder administrar las soluciones parenterales. Las soluciones parenterales más conocidas como sueros, ¿no? Han debido escuchar alguna vez, de hecho, colocar sueritos, siempre comentan los pacientes, ¿no? Entonces, nosotros lo denominamos soluciones parenterales, ¿no? Entonces, tenemos, por ejemplo, el Zinger lactato. No se van a olvidar, cuando un paciente llega deshidratado, siempre administrar Zinger lactato aquoso. Como segunda opción, la solución fisiológica. Jamás pueden ustedes hidratar a un paciente que viene con un cuadro clínico de 5, 6, 7 días que han dejado de nutrirse o alimentarse con solución dextrosa. Siempre con Zinger lactato aquoso. Cuando el paciente está bastante deshidratado, entonces se tiene que estabilizar con Zinger lactato. Ya, porque yo en algún momento vi algunos médicos que lo quieren tratar de compensar la deshidratación con solución dextrosa y no es lo más adecuado. Siempre con solución Zinger lactato, no se olviden. Luego tenemos el catéter venoso central que ya les había comentado, ¿no? Entonces, generalmente se realiza por el abordaje de la vena yugular interna y la vena subclavia. También se realiza la venodenudación a nivel de la vena cefálica o la basílica, pero es rara vez, ¿no? Es mejor realizar la instalación del catéter venoso central. Luego tenemos a los drenes y drenajes.
también se denominan avenamientos. ¿Qué es un dren? Un dren es un tubo, mecha de hilo, tira de goma, o se emplea generalmente para avenamientos quirúrgicos. ¿Ya? Ahora, ¿qué es drenar o avenar? Es provocar la salida de un fluido orgánico a través de un orificio. Sondaje es la introducción de una sonda por un orificio, hasta puede ser generalmente natural. En cambio, el drenaje es la introducción de un dren o de una sonda a través de una vía artificial, que es realizado generalmente por el cirujano, ¿no? Entonces ahí radica la diferencia entre sondaje y drenaje. Clasificación de los drenes. Estas se clasifican por su textura, por su forma y por su mecanismo de drenaje. Por su textura tenemos los rígidos, semirrígidos y flexibles. Los rígidos, generalmente entre los rígidos, por ejemplo, nosotros empleamos la zona nasogástrica, ¿no? Entonces, una zona nasogástrica número 16, 18 es la que generalmente dejamos como drenaje. Ya, entonces, entre los semirrígidos tenemos también generalmente es de caucho el material. Es un tubo que se deja de mayor diámetro, se deja en la cavidad abdominal. En la cavidad abdominal, pues los espacios donde dejamos generalmente es en el fondo del saco de Douglas en las mujeres o en el fondo del saco rectovesical en los varones. Y también puede ser a nivel de las regiones paritocólicas, derecha e izquierda, o a nivel del lecho. En este caso puede ser el lecho apendicular o vesicular. Luego, por su forma, estas pueden ser laminares simples, corrugados, corte circular o tubulares planos, como el de Penzos. Por ejemplo, la última imagen, ahí pueden ver ese tipo de drenaje, que es tubular pero plano, se denomina Penzos. Luego tenemos los tubulares de doble lumen, de triple lumen y las acanaladas, como les decía, ¿no? Para poder drenar un absceso. Luego, por su mecanismo de drenaje, tenemos en simples, pasivos por capilaridad, pasivos por gravedad. Entre los pasivos por capilaridad tenemos filiformes, gas en mecha, dren de Mikulix, tubo en cigarrillo, Penzos, que les había mostrado, laminar plano, laminar corrugado. Pasivos por gravedad, Penzos, dren en Kerr o zona en T, que les decía que sirve para poder evacuar el líquido biliar a través de la vía biliar principal, el dren pleural simple en un neumotórax, catéter de drenaje pleural de Argyll, Acción y Robinson. Entre los complejos tenemos los activos aspirativos y aspirativos mixtos. Ya, entonces, entre ellas la más conocida para patología sinusitaria, Abramson y dren de Saratoga. ¿Cuáles son las condiciones para un buen avenamiento o drenaje? ¿Cuáles son las condiciones? Las condiciones son, o los criterios, ¿no? Usar un dren adecuado, una buena ubicación del drenaje o del dren. La exteriorización también se tiene que fijar adecuadamente. El trayecto debe ser corto y directo. Para drenar deberá existir diferencia de presiones. En cavidades virtuales se usa vendaje compresivo. El tubo no debe ser muy rígido ni muy blando. ¿Y cuáles son los requisitos para aplicar un buen drenaje? Extirpar lo máximo de la lesión, efectuar una buena hemostasia, peritonizar adecuadamente, lavar la cavidad hasta obtener solución clara. Entonces, ¿para qué nos sirve dejar este tipo de drenes para un drenaje? Para, como les decía, ¿no? Para realizar un diagnóstico adecuado en el postoperatorio inmediato. Por ejemplo, suele suceder después de una cirugía, hay colegas que no acostumbran dejar los drenajes, pero muchas veces, lamentablemente, accidentalmente,
un vaso pequeño, pues se activa una vez cuando se cierra la pared abdominal y esto va llenando, ¿no? De coágulos gota a gota en la cavidad peritoneal y muchas veces se tiene que intervenir. En cambio, cuando se deja un drenaje, entonces el sangrado puede evacuarse a través del drenaje, ¿no? Entonces, por más que la cirugía sea mínima, yo en lo personal siempre dejo un dren, ¿no? De un diámetro pequeño. Entonces, a través de esto te guías, te ves si presenta alguna complicación en el postoperatorio inmediato. Si no hay débito, entonces se puede retirar el dren. Ya, entonces no tiene un tiempo, digamos, ¿no? Muchas veces dicen cuánto tiempo va a estar el drenaje instalado, digamos, ¿no? Entonces, eso es en función al débito, es decir, del fluido. El primer día, que se yo, en el postoperatorio presentan 20, 30 cc, cero hemático, entonces tiene que permanecer. Cuando disminuye a 10, cuando es escaso, hay que movilizar el drenaje 1 centímetro. Y cuando no debita nada, ya pues hay que retirarlo, porque si no puede ser una fuente de contaminación o de infección. Ahora, ¿cuáles son las indicaciones para realizar un drenaje? Entonces, sirve como medida de seguridad o profiláctica, como medida terapéutica o para realizar un diagnóstico en el postoperatorio inmediato. También se puede instalar en pacientes que presentan líquido ascítico, ¿no? Entonces se forma un líquido amarillento en la cavidad abdominal o peritoneal, generalmente por otras causas, ¿no? Generalmente por presencia de un CA, de un cáncer, puede ser una cirrosis hepática, tuberculosis peritoneal. Entonces, en este tipo de situaciones, una pancreatitis, se forma un líquido que se denomina líquido ascítico. Pues en este tipo de situaciones también se puede instalar para poder descomprimir la cavidad abdominal y llevar a su vez para realizar un estudio, ¿no? Un estudio citológico del líquido ascítico. La instalación de un dren por su mecanismo, por su ubicación, por la forma de instalación. Generalmente se deja caída libre con aspiración. Generalmente se indica la aspiración cada 2 horas. Puede ser local, in situ o alejado. Por ejemplo, aquí en la segunda imagen vemos una tumoración. Esto puede ser un absceso o puede ser un lipoma. Entonces, en este tipo de situaciones, como va a haber un espacio muerto, entonces también se deja un drenaje, ¿no? Un drenaje laminar. Este drenaje generalmente nosotros lo realizamos o nos fabricamos de un guante quirúrgico. Por la forma de instalación, por punción percutánea a través de la herida, por herida de médico o por transficción. Un procedimiento quirúrgico peritoneal con frecuencia, ¿no? ¿Cuál es la técnica de una adecuada introducción de los drenes? Debe estar en directa relación con el tipo de tejido, lesión, cavidad u órgano. Durante el acto operatorio se coloca bajo visión directa. El drenaje se exterioriza por la misma herida o por otra pequeña. Este último se denomina por contraabertura. Cuando es por contraabertura, generalmente se crea una pequeña lesión, un pequeño corte. Entonces, a través de ese corte se tiene que realizar la exteriorización del dren. Ahora puede ser por la misma herida cuando se realiza una cirugía laparoscópica. Ya, entonces ahí se colocan, por ejemplo, los trópares, ¿no? Que son de 10 milímetros y de 5 milímetros. Entonces, por una de las heridas se exterioriza el dren. Número, permanencia, manejo de los drenes, lo que les decía. El número de drenes varía de acuerdo a las circunstancias. Cuando hay una peritonitis generalizada, generalmente se acostumbra a dejar más de 2 drenes. Puede ser en el fondo del saco rectovesical en los varones o en el fondo del saco de Douglas. Mujeres, a nivel del lecho, puede ser el apéndice o el lecho vesicular, o en las correderas parietocólicas derecha o izquierda. Entonces, los drenes superficiales deben ser cambiados diariamente, es decir, al momento de realizar una curación, se tiene que cambiar el dren.
e instalar o dejar otro dren. Control de un drenaje. La calidad del drenaje puede ser cero hemático, ¿no? O sea, son las características. Por ejemplo, nosotros siempre, a veces se pregunta, por si el cirujano no está y tiene que informar, pues puede ser el residente o el interno. Entonces se pregunta el aspecto del débito peritoneal, pues generalmente va a ser cero hemático. Ya, entonces eso es normal. Ahora puede ser hemático cuando después de la cirugía a un vaso pequeño se activa. Entonces gota a gota va llenando la cavidad peritoneal. O puede ser purulento cuando no se realiza un adecuado lavado de la cavidad peritoneal. O con presencia de gas en neumotórax cuando hay un trauma torácico cesado o puede ser abierto, ¿no? Y posteriormente se cuantifica el volumen del drenaje. Si es seromático, entonces cuántos ml en 24 horas, en 12 horas o en 6 horas. Posteriormente tenemos el cuidado y manejo de los drenajes. Entonces debe estar conectado a un reservorio. La conexión debe ser a través de un tubo transparente para ver si está debitando adecuadamente y también para poder observar el tipo de débito o el tipo de fluido. Luego la movilización o retiro del reservorio debe ser hecha con los cuidados de bioseguridad, lavado de manos y uso de guantes siempre. Para permeabilizar un dren se debe realizar con la técnica aséptica. Primero se tiene que desinfectar con alcohol iodado y recién poder movilizar el dren. Y también muchas veces, ¿no? El epiplon es la que cuando se deja un dren en la cavidad peritoneal, el epiplon lo tapa, entonces tiene que movilizar el drenaje. Ahora, como les decía, cuando el débito es escaso o nula, entonces se retira el drenaje. En este tipo de situaciones se retira, porque no tienen un tiempo determinado. Hay quienes dicen, se tiene que dejar el drenaje, qué sé yo, para 3 días, 5 días. Entonces no es la conducta más adecuada, ¿no? Entonces el dren se retira cuando el débito es escaso, mínimo, o cuando ya no debita. En este tipo de situaciones ya se tiene que retirar el drenaje. Esto puede ser en 2 días, en el tercer día postoperatorio, o puede ser al 10º día, ¿no? En función al débito. Entonces, en función a eso se decide si se retira el drenaje o no se retira. Drenaje y lavado de cavidades. El dren no tiene que permanecer más de 48 o 72 horas en el encéfalo. Ya eso es en una cirugía de cabeza. La cavidad torácica se drena mediante un sistema cerrado que impide el ingreso de aire. La misma se denomina sello de agua. Son 2 frascos de vidrio que están conectados. En la cavidad abdominal se coloca drenes en sitios específicos, espacios recto-vesical, como les decía, en el varón, fondo de saco de Douglas en las mujeres. Las presiones de la cavidad abdominal en decúbito dorsal es de 8 a 10 centímetros de agua y 5 a 12 en la parte media del abdomen. Y por encima del hígado generalmente es negativa la presión de -1 a -15 centímetros de agua. ¿Cuáles son las complicaciones de los drenajes? Es importante conocer las complicaciones. Entonces, pueden provocar úlceras por decúbito, heridas en la región lumbar, pérdida del dren dentro de una cavidad por malfijación y anclaje. El drenaje por la presión negativa se puede entrar a la cavidad peritoneal, entonces para evitar, o también a su vez se puede exteriorizar, ¿no? Entonces, antes de cerrar la cavidad peritoneal, las capas de la pared abdominal se tiene que fijar el drenaje, anclar a la piel. Generalmente se realiza con el hilo seda. Otra complicación, la salida accidental del dren, como les decía, ¿no? O el taponamiento del dren por restos o puede ser por el epiplon. Y también pues la formación de detritus
o también puede ser otro tipo de secreciones, como puede ser un absceso, ¿no? Cuando está mucho tiempo el drenaje, no se realiza una adecuada curación, entonces puede formar absceso en el lugar del dren. Al momento de instalar también se puede lesionar un vaso. Como son semirrígidos, entonces puede lesionar. Entonces, pues siempre se coloca bajo visión directa. Al retirar se puede romper un dren, el EpiPlum puede, como les decía, ocluir el dren. Puede también ingresar gérmenes. Actúa el dren como doble vía, el ingreso de los gérmenes y la salida del fluido, ¿no? Entonces, para prevenir este tipo de complicaciones, recomienda el dren. El dren puede ser ocluido, se puede tapar en otras palabras, ¿no? Ahora, acerca del retiro de los drenes. ¿Cuándo se retiran los drenes? Como les decía, cuando ya ha cumplido su función, cuando no cumple su función, o cuando se convierte en potencial foco de infección. También se puede retirar cuando está mal colocado, cuando no está en el lugar adecuado, ¿no? Generalmente se puede verificar si está colocado adecuadamente mediante una ecografía. Ya, entonces, cuando migra a otro lugar, también se tiene que retirar el dren. O cuando hay alguna complicación, puede ser por la lesión de algún vaso pequeño, o cuando presenta hemorragia, ¿no? O perforación de alguna víscera. Bueno, pues eso sería en cuanto a los drenes y drenajes. Espero que les haya servido y no sé si tienen alguna pregunta. Bueno, en el sentido de que no hay preguntas, me imagino que han entendido, ¿no? Entonces yo les voy a preguntar al azar, porque es importante la participación. Bueno, haremos lo siguiente. Conmigo sería el día martes. Espero que no haya ninguna actividad en la universidad. Y posiblemente yo hasta mañana le voy a confirmar a la representante del grupo para ver si nos vemos directamente en el hospital. Ya, entonces me gustaría que lo lean, que se pasen y ustedes pues van a dar el examen netamente de estos dos temas y en función a eso les voy a promediar para el primer lote. ¿Alguna consulta, alguna duda? ¿Nos va a dividir, no, doctor? No he escuchado muy bien. ¿Me puede volver a repetir? Doctor, nos va a dividir por grupos, ¿no ve? Sí, pero el detalle es de que me gustaría que vengan. No tienen que ir el próximo martes, todos. En absoluto todos. Como les decía, tienen que estar a la 1:30. 13:30. Yo les voy a decir dónde, ¿ya? Entonces ahí lo primero que voy a hacer es tomar el examen de ambos temas y posteriormente pues proseguimos con el tema de, si no me equivoco, es pre y postoperatorio, ¿no? Sí. Bueno, jóvenes, quedamos en eso y el martes nos vemos en el hospital. Gracias, hasta luego, hasta luego. Doctor, ¿nos puede compartir sus dispositivos, por favor?